Mi esposa me confesó que nuestra hija de 3 años no era mía, era del amante que la abandonó. Pero cuando me divorcié, mi propia madre me desconoció como hijo, y toda mi familia me dio la espalda por no perdonar la traición. Tengo 33 años, trabajo en contabilidad para una empresa mediana, y necesito contar esta historia, porque lo que pasó hace unos meses literalmente destrozó todo lo que creía que era mi vida. Supongo que debería empezar por el principio, o al menos por la parte que importa, que fue cuando Jennifer, mi esposa, bueno, mi ex esposa ahora, me confesó algo que básicamente me partió en dos. Pero antes de llegar a eso, déjame darte un poco de contexto porque, sin él, nada de esto tiene sentido. Conocí a Jennifer cuando teníamos como 25 años, creo. O tal vez, yo tenía 26, ya no estoy seguro. Nos conocimos en una fiesta de un amigo mutuo, una de esas típicas reuniones aburridas donde todos están parados con sus cervezas pretendiendo que se están divirtiendo. Ella estaba en un rincón mirando su teléfono, y yo estaba buscando una excusa para irme, y de alguna forma terminamos hablando sobre lo terrible que era la música. Sonará estúpido ahora, pero en ese momento pensé que había encontrado a alguien especial. Ya sabes, alguien que me entendía. Empezamos a salir. Las cosas fueron rápido, demasiado rápido probablemente, y a los 2 años ya estábamos casados. Mi mamá, Patricia, estaba feliz. Mi hermana Rebeca también, todos decían que éramos la pareja perfecta. Qué ironía, ¿no? Los primeros años fueron buenos, o eso creía yo. Trabajábamos bastante, Jennifer en marketing y yo haciendo lo mío con los números todo el día. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Teníamos una casa pequeña en las afueras, 2 autos, la vida típica de clase media que se supone que debes querer. Y entonces Jennifer quedó embarazada. Tenía como 27 años cuando pasó. Y yo estaba emocionado, tipo realmente feliz con la idea de ser padre. Emma nació en diciembre, una niña hermosa con ojos grandes, y esa sonrisa que te derrite el corazón. Los primeros 3 años con ella fueron increíbles. O sea, sí, había noches sin dormir, y pañales, y todo el caos que viene con un bebé, pero era mi hija y la amaba con todo lo que tenía. La cosa es que durante esos 3 años hubo momentos donde algo no cuadraba, pero yo era demasiado estúpido o demasiado confiado para verlo. Jennifer a veces se ponía rara cuando yo mencionaba que Emma tenía mi nariz o mis manos, cambiaba de tema rápido o se reía de forma forzada diciendo que los bebés cambian mucho. Hubo una vez, creo que Emma tenía como año y medio, que mi hermana comentó que era raro que Emma tuviera el cabello tan oscuro, si tanto Jennifer como yo éramos rubios, y Jennifer se puso súper defensiva diciendo que su abuela tenía pelo oscuro y que la genética es complicada. Yo no pensé nada en ese momento, la verdad, porque ¿por qué lo haría? Confié en mi esposa, confié en que Emma era mi hija, confié en que todo estaba bien. Hace como 6 meses, no recuerdo la fecha exacta, pero era un viernes por la noche. Llegué temprano a casa porque habían cancelado una reunión del trabajo. Jennifer estaba en la sala llorando, tipo sollozando de esa forma que te hace pensar que alguien murió. Me asusté. Obviamente. Pensé que algo le había pasado a Emma o a alguien de su familia. Me senté junto a ella y le pregunté qué pasaba, y ella solo seguía llorando y diciendo que lo sentía mucho. Le tomó como 20 minutos decírmelo, y cuando finalmente lo hizo, sentí como si el piso se abriera debajo de mí. Me dijo que había engañado. Que 3 años atrás, cuando supuestamente estábamos felices y planeando nuestro futuro, ella tuvo una aventura con un tipo del trabajo, un tal Tyler que ya ni siquiera trabaja ahí. Me dijo que pasó durante varios meses, que se veían en hoteles y en su departamento cuando yo estaba en viajes de trabajo, y entonces soltó la bomba, la cosa que realmente me destrozó. Emma no era mi hija biológica. Emma era de Tyler. Jennifer había quedado embarazada de él, y cuando Tyler se enteró, básicamente, desapareció. La bloqueó de todos lados, y se largó de la ciudad porque no quería saber nada de ser padre. Y ella, en lugar de decirme la verdad, decidió hacerme creer que Emma era mía. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Era como si todo mi cuerpo estuviera entumecido y ardiendo al mismo tiempo. Quería gritar, quería romper algo, quería desaparecer. Le pregunté por qué. ¿Por qué me había mentido durante 3 años? ¿Por qué había dejado que me enamorara de esa niña, creyendo que era mi sangre? Y ella solo lloraba diciendo que tenía miedo, que no sabía qué hacer, que cuando Tyler se fue, entró en pánico
y pensó que era mejor mentir. Me dijo que me amaba, que lamentaba todo, que haría lo que fuera para arreglarlo. Yo solo me levanté, agarré mi chaqueta y mis llaves, y me fui sin decir una palabra. Conduje sin rumbo durante como una hora. No podía pensar, no podía respirar bien, sentía como si mi pecho fuera a explotar. Terminé en un hotel barato, cerca de la autopista, y pedí una habitación. Esa primera noche fue la peor de mi vida, sin exagerar. Me quedé despierto hasta las 5 de la mañana mirando el techo, y todo lo que podía pensar era en Emma, en cómo le había cambiado pañales, cómo le había enseñado a caminar, cómo cada mañana ella corría hacia mí gritando «¡Papá!», con esa voz aguda que tienen los niños pequeños. Y ahora todo eso se sentía como una mentira, como si alguien hubiera tomado mis recuerdos y los hubiera manchado con algo asqueroso que no se podía limpiar. Jennifer me llamó como 50 veces ese fin de semana. Mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes, llamadas, correos de voz donde lloraba y me rogaba que volviera a casa para que habláramos. Pero yo no podía. Físicamente no podía hacer que mi cuerpo volviera a esa casa. El lunes por la mañana llamé al trabajo y les dije que necesitaba un mes libre por una emergencia familiar. Me dijeron que no había problema, y entonces llamé a un abogado. La señora Anderson, así se llamaba. Fue muy profesional, pero también muy clara. Esto iba a ser feo, especialmente por lo de Emma. Me explicó que legalmente yo era el padre porque había firmado el acta de nacimiento, pero que podíamos usar la evidencia del engaño y la paternidad falsa para el divorcio. Le dije que hiciera lo que tuviera que hacer, que solo quería salir de esto lo más rápido posible. Después de esa primera semana en el hotel, decidí quedarme en la casa de David, mi mejor amigo desde la universidad. David es de esas personas que no hacen muchas preguntas, solo te dan espacio y apoyo cuando lo necesitas. Me instalé en su cuarto de invitados y básicamente me quedé ahí como un zombi durante días. Comía cuando él me traía comida. Dormía cuando mi cuerpo se rendía del agotamiento. Y el resto del tiempo solo existía en una especie de niebla. David intentó hablar conmigo un par de veces, preguntarme cómo estaba, pero yo no tenía palabras. No sabía ni cómo empezar a explicar el desastre que era mi vida. Y entonces empezaron las llamadas de mi familia. Primero fue mi hermana Rebecca, llorando por teléfono diciendo que había hablado con Jennifer, que Jennifer estaba destrozada, que yo necesitaba volver a casa y arreglar las cosas. Le dije que no había nada que arreglar, que Jennifer me había traicionado de la peor forma posible, pero Rebecca no quería escuchar. Seguía diciendo cosas como, pero es tu esposa, y Emma te necesita, y las familias pasan por cosas difíciles. Le colgué cuando dijo que yo estaba siendo egoísta por no perdonar. Mi mamá fue peor, mucho peor. Llamó como 2 días después de Rebecca, y desde el primer segundo estaba del lado de Jennifer. Me dijo que los matrimonios tienen problemas, que la gente comete errores, que yo no podía simplemente rendirme porque las cosas se pusieron difíciles. Le expliqué, le grité prácticamente, que esto no era un error, que Jennifer me había mentido durante 3 años sobre algo fundamental, sobre la paternidad de mi hija. Y mi mamá, te juro que no puedo creer que dijera esto, me contestó que igual había criado a Emma como mi hija, que el amor de un padre no debería depender de la biología, que estaba siendo cruel al considerar abandonar a una niña de 3 años. Me quedé callado por un momento porque no podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté si de verdad esperaba que yo simplemente ignorara el engaño, la mentira masiva, y siguiera como si nada. Mi mamá suspiró. Esa forma condescendiente que tiene cuando piensa que estoy siendo dramático, y me dijo que si procedía con el divorcio, ella me desconocería como hijo, que no podía apoyar a alguien que abandona a su familia por orgullo, que Jennifer estaba arrepentida y merecía una segunda oportunidad. Le dije que podía hacer lo que quisiera, que ya había tomado mi decisión, y le colgué. No hemos hablado desde entonces. Las siguientes semanas fueron una especie de borrón. La señora Anderson manejó todo el papeleo del divorcio, y cuando Jennifer recibió los documentos oficiales, las llamadas de mi familia se intensificaron. Rebecca llamaba todos los días, a veces 2 o 3 veces, dejando mensajes largos donde me suplicaba que reconsiderara, que pensara en Emma, que pensara en la familia. Mi mamá le pidió a algunos tíos y primos que me llamaran también. Básicamente armó una campaña de presión familiar para que yo volviera. Hubo un punto donde tuve que cambiar mi número de teléfono porque no podía más con el acoso constante. David fue un salvavidas durante todo esto, la verdad.
me dejaba quedarme en su casa sin fecha límite. Me arrastraba fuera de la habitación para comer cuando yo no quería. Me hacía ver películas estúpidas para distraerme. Un día me dijo algo que se me quedó grabado. Lo que te pasó es una mierda, pero no puedes dejar que te destruya completamente. Tienes derecho a estar enojado, a sentirte traicionado, pero también tienes que decidir qué vas a hacer con todo eso. Tenía razón, supongo, aunque en ese momento no podía ver más allá del dolor y la rabia que sentía. Como a las 6 semanas de haberme ido de casa, Jennifer me mandó un mensaje desde un número nuevo pidiéndome que nos viéramos para hablar. No quería, obvio. Pero parte de mí necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué había hecho lo que hizo. Accedí a encontrarme con ella en un café neutral, un lugar público donde no pudiera hacer una escena. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo. Se veía terrible, tipo había perdido peso y tenía ojeras enormes, pero honestamente no sentí nada al verla así, ni lástima ni satisfacción, solo una especie de vacío. Nos sentamos, y hubo un silencio incómodo, donde ella solo me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Finalmente le dije que tenía 10 minutos, que dijera lo que tenía que decir. Jennifer empezó con las disculpas otra vez, diciendo cuánto lo sentía, cuánto me amaba, cuánto extrañaba estar juntos. Le paré en seco, y le dije que no me importaban sus disculpas, que quería saber por qué había estado con Tyler, por qué me había mentido sobre Emma durante 3 años. Ella tartamudeó un poco. Dijo que Tyler le había prestado atención en un momento donde yo estaba muy ocupado con el trabajo, que se sintió sola y cometió un error terrible. Sobre Emma, dijo que cuando Tyler la abandonó, entró en pánico y no supo cómo decirme la verdad sin perderme. Le pregunté si alguna vez había planeado decirme la verdad, si en algún momento de esos 3 años había considerado que yo merecía saber. Jennifer lloró más y admitió que no, que había esperado llevar el secreto a la tumba porque pensaba que era mejor para todos. Eso me dio tanta rabia. Tipo me temblaban las manos de lo furioso que estaba. Le dije que no tenía derecho a tomar esa decisión por mí, que me había robado 3 años de mi vida, haciéndome creer en una mentira. Ella intentó agarrarme la mano, pero la retiré como si me quemara. Me levanté. Le dije que el divorcio seguiría adelante, y que no quería volver a hablar con ella, a menos que fuera a través de los abogados. Y me fui. Los siguientes meses fueron más de lo mismo, básicamente. El proceso de divorcio avanzaba lento, porque Jennifer intentó pelearlo al principio, pero eventualmente se dio cuenta de que no tenía caso, y aceptó los términos. Yo seguía sin hablar con mi mamá ni con Rebecca, y eso dolía más de lo que esperaba, pero no iba a ceder. No iba a dejar que me hicieran sentir culpable por no querer seguir en un matrimonio construido sobre mentiras. Algunos otros familiares intentaron mediar, tíos y primos que llamaban diciendo que estaba siendo muy duro, que debía perdonar, pero yo ya estaba cansado de explicarme. Les decía que respetaba su opinión, pero que mi decisión estaba tomada, y punto. David me convenció de que volviera al trabajo después de ese mes de licencia. Dijo que quedarme encerrado todo el día no me estaba ayudando. Tenía razón, aunque los primeros días fueron raros. Mis compañeros sabían que algo había pasado porque había pedido tiempo libre de repente, pero nadie preguntó directamente, y yo no ofrecí explicaciones. Me concentré en hacer mi trabajo, en mantenerme ocupado con hojas de cálculo y reportes, cualquier cosa que mantuviera mi mente alejada de Jennifer y Emma. Emma, Dios, pensar en ella todavía me dolía. Seguía amándola, ¿sabes? Eso era lo más jodido de todo. No importaba que no fuera mi hija biológica. Había sido mi hija en todos los sentidos que importaban durante 3 años. Pero no podía estar cerca de ella sin pensar en la mentira, sin sentir esa sensación de traición quemándome por dentro. Como a los 4 meses de todo este desastre, me di cuenta de que no podía seguir viviendo en la misma ciudad. Cada esquina me recordaba algo. La cafetería donde Jennifer y yo íbamos los domingos, el parque donde llevaba a Emma a jugar, hasta el supermercado me traía recuerdos que no quería. Hablé con mi jefe sobre la posibilidad de trabajar remoto o transferirme a otra oficina, y resulta que había una posición disponible en una ciudad más pequeña como a 3 horas de distancia. No lo pensé mucho, dije que sí de inmediato. David me ayudó a empacar mis pocas cosas, porque la verdad no tenía mucho después de haber dejado casi todo en la casa con Jennifer, y me mudé un fin de semana. El divorcio se finalizó oficialmente hace como 2 meses.
Recibí los papeles por correo certificado, los firmé, los devolví, y eso fue todo. 32 años de vida, 5 años de matrimonio, 3 años creyendo que era padre, todo reducido a unos documentos legales. Jennifer intentó contactarme cuando los papeles estuvieron listos. Mandó un mensaje largo diciendo que siempre me amaría, que esperaba que algún día pudiéramos ser amigos. Algo de Emma que no leí completo porque tuve que parar. Bloqueé ese número también. Ahora vivo en esta ciudad pequeña que apenas tiene tráfico y donde la gente te saluda en la calle como si te conocieran de toda la vida. Es raro. Muy diferente a la vida que tenía antes, pero supongo que eso es lo que necesitaba, un borrón y cuenta nueva. Conseguí un departamento de una habitación que es básicamente una caja, pero está limpio y es mío. Trabajo desde casa la mayor parte del tiempo. Voy a la oficina solo cuando hay reuniones importantes. Los fines de semana he empezado a hacer cosas que nunca había hecho antes, tipo senderismo y andar en bicicleta, intentando llenar el tiempo con actividades que no me hagan pensar demasiado. Hice algunos amigos nuevos, tipos del gimnasio local, y un vecino que también trabaja en finanzas y con quien a veces veo partidos. Nadie aquí sabe mi historia completa, y eso es un alivio. Puedo ser solo Marcus, el tipo que trabaja en contabilidad y que se mudó aquí por trabajo, sin todo el drama y la tragedia pegados a mi nombre. A veces me preguntan por qué me mudé o si tengo familia, y solo digo cosas vagas como que necesitaba un cambio o que estoy divorciado, y generalmente no presionan más. ¿Sigo enojado? Sí, la verdad sí. Hay días donde pienso en Jennifer y en todo lo que me hizo, y siento esa rabia vieja volviendo, tipo me hierve la sangre, y tengo que salir a correr o hacer algo físico para sacármelo del sistema. También hay días donde pienso en Emma y me duele tanto que casi no puedo respirar. Me pregunto cómo está, si me extraña, si Jennifer le dijo algo sobre por qué me fui. Sé que legalmente no tengo derechos sobre ella porque no soy su padre biológico, y el divorcio cortó todos los lazos, pero eso no hace que dejar de amarla sea más fácil. Mi mamá y Rebeca siguen sin hablarme. Rebeca intentó llamar una vez hace como un mes, pero no, contesté. Y ella no dejó mensaje. No sé si alguna vez podremos reparar nuestra relación, honestamente. Parte de mí quiere creer que eventualmente entenderán por qué hice lo que hice, pero otra parte está resignada a la idea de que tal vez algunos puentes se queman para siempre. Es triste, pero es lo que es. La semana pasada estaba caminando por el centro de esta ciudad y vi a una niña que me recordó a Emma. Tenía más o menos la misma edad y el mismo cabello oscuro. Se me cerró la garganta y tuve que sentarme en una banca por unos minutos hasta que pude recuperarme. Es raro cómo el dolor no desaparece realmente, solo se vuelve más manejable con el tiempo. Aprendes a vivir con él, a guardarlo en algún rincón de tu mente donde no te paralice completamente. ¿Me arrepiento de haberme divorciado? No. Fue lo correcto. Estoy seguro de eso. No podía quedarme en un matrimonio donde la base era una mentira masiva. Pero tampoco puedo decir que estoy feliz o que mi vida es mejor. Ahora, es diferente, más tranquila tal vez, pero hay un vacío que no sé si alguna vez se llenará completamente. Supongo que eso es lo que pasa cuando tu vida explota de la forma en que la mía lo hizo. Los pedazos nunca vuelven a encajar de la misma manera, solo aprendes a vivir con un diseño nuevo y extraño que no pediste. David me llama cada semana para ver cómo estoy. Le agradezco por eso, por seguir siendo mi amigo cuando mi propia familia me dio la espalda. Me dice que debería considerar terapia, que procesar todo esto con un profesional me ayudaría, y probablemente tiene razón. Tal vez lo haga eventualmente, cuando esté listo para abrir todas esas cajas que he estado manteniendo cerradas en mi cabeza. Por ahora, solo estoy enfocado en pasar un día a la vez, en construir esta nueva vida que no planeé pero que aparentemente es mi realidad ahora, y eso es suficiente por el momento, supongo.